Padre nuestro que estás en los cielos, como tu iglesia, como tu pueblo, como pueblo de Dios, como real sacerdocio, nos acercamos a ti confiadamente, porque Jesucristo nos abrió un camino nuevo. Gracias porque podemos alabarte, nos regalas la bendición de alabarte, nos otorgas el privilegio de estar contigo un día más, sin merecerlo. Confiamos en ti, te damos a ti, Dios, todo en estos momentos, porque necesitamos de ti. Reconocemos que sin ti, Dios, la vida no tiene sentido, estamos perdidos. Y tú eres nuestro refugio en el día del quebranto, en el día de la angustia, en el día de la preocupación, que puede ser hoy. Hoy podemos estar preocupados o angustiados o tristes o con presiones o problemas, pero te tenemos a ti. Y tú vas a saber qué decirnos hoy a cada uno de nosotros. Así que Dios, venimos a ponernos en tus manos. Venimos a ser dirigidos por ti. Venimos a que tu pueblo, Dios, que está reunido en casa, pueda sentir tu presencia en su lugar, pueda escuchar tu palabra, tu voz, y hoy sea un día para darte a ti la gloria con las decisiones que tomemos a través de la bendita palabra de Dios. Te doy muchas gracias por lo que nos has permitido vivir y experimentar en cada uno de los días de la semana que pasó, y sabemos que esta semana que hoy comienza no será la excepción. Tú estarás con nosotros, tú nos ayudarás. Ponemos las cargas de todos los que estén oprimidos, afligidos, ponemos las dificultades familiares, económicas, de salud, ponemos las luchas espirituales, ponemos los problemas de cada uno de nosotros, los ponemos a tus pies, Dios, porque reconocemos que aquí estás y nos estás escuchando. Que podamos aumentar nuestra fe en el nombre poderoso, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, déjenme ponerme los lentes porque no veo. Un poquito más a la izquierda. A la izquierda, muy bien, ahí está. Ahí está, exacto. Exacto. Me tengo que poner los lentes porque si no de lejos no veo. Les saludo a todos. Qué bendición verles ahí en casa. Qué bendición, un gusto poder estar reunidos en este domingo. Hay muchas cosas que me producen alegría, gozo, placer. En la semana esta que pasó pudimos comenzar nuestros grupos pequeños y eso me da mucha felicidad, me da mucho gozo. Pudimos arrancar los grupos pequeños Edifícate, Edifícate. Y sé que fueron buenos momentos para echar sobre Jehová nuestra carga, para despojarnos de todo peso y de todo pecado, para echar sobre Él toda nuestra ansiedad, para poder orar unos por otros, para poder hacernos preguntas de lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra de Dios, de la Biblia que estamos estudiando, que estamos meditando, y poder darle continuidad y no olvidarnos lo que Dios nos viene diciendo, porque fácilmente olvidamos las palabras del Señor y son las que más tenemos que tener presentes en nuestra vida si queremos encontrar paz, si queremos tener la victoria y el éxito sobre todas las luchas y batallas. Sé que estás atribulado, sé que estás probado, sé que estás pasando por situaciones adversas, de incertidumbre, de inseguridad. Sé que hay sentimientos que nos angustian, que nos colocan pesos pesados. Sé que hay muchas circunstancias que no podemos estar controlando, pero también sé que hemos creído en un Dios que todo lo ve, en un Dios que todo lo sabe, en un Dios que está presente, en un Dios que es poderoso, en un Dios que nos ha demostrado que no nos deja, que no nos desampara. Y bueno, estamos muy agradecidos porque la semana que pasó pudimos tener una hermosa reunión de oración, el jueves pasado. Pudimos tener un hermoso tiempo con los varones, tempranito, estudiando la palabra de Dios, este rasgo de carácter, de amabilidad que un hombre de Dios debe tener y debe buscar en su vida. También pudimos, como dije, arrancar con los grupos pequeños. Estoy muy contento porque las mujeres van a iniciar también sus tiempos espirituales para poder estar también ahí animándose y motivándose. Ahí están
conectando a través de diferentes informaciones, van a estar estudiando un libro que va a estar fabuloso también, y todo apunta a eso, a edificarnos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Estamos en el mes de agosto, que es el mes de la celebración del 8º aniversario de la IBJ. Yo quiero animarles a que estemos orando por esta iglesia para que cumpla los propósitos por los cuales Dios la ha puesto en esta tierra. Dios nos tiene en este lugar donde nos ha colocado con un propósito y tenemos que cumplirlo. Tenemos que vivir para ese propósito, ser luz, ser sal, dar testimonio, hablar de Cristo a otros, influenciar la vida de muchas personas. El próximo domingo vamos a celebrar el 8º aniversario de la IBJ. Y podemos ahí hacer una ola si quieren desde la casa. Podemos celebrar porque eso, muy bien. 8 años que el Señor nos permite cumplir. Yo estoy muy feliz por eso. Y lo vamos a celebrar con la obra misionera. Lo vamos a celebrar con algunas cosas importantes que estamos preparando para el próximo domingo, enfocados a la obra misionera. Salir realmente de nuestras zonas de comodidad y de confort y a ver que los campos están blancos, listos para la siega y que tenemos que ser nosotros esas portavoces, esos instrumentos para que otros puedan escuchar del Salvador a través de nuestras vidas, nuestro testimonio, pero también a través de lo que estamos haciendo para la obra de Dios. Y el mensaje que voy a compartir hoy tiene que ver mucho con eso, mucho tiene que ver con eso. Estoy agradecido porque los niños están aprendiendo mucho y me quiero dirigir a ustedes en esta mañana, mis preciosos. Gracias a Dios porque pueden estar recibiendo enseñanza a través de Palomita, a través de Anabelita, pero puntualmente a través de sus papás, de sus mamás ahí en casa, que les están enseñando con la palabra de Dios qué es la obra misionera, qué es un misionero, qué hace un misionero. Hoy están aprendiendo acerca de la obra misionera en relación a orar, en relación a enviar a través de la iglesia, en relación a la ofrenda, a ofrendar, en relación a hablar de Jesús y algunos aspectos que son tan importantes para hacer la obra de Dios. Y lo vamos a ver aquí en Filipenses capítulo 2. Así que a todos les saludo, les abrazo y vamos justamente a Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Yo ya quiero comenzar con el mensaje de este domingo. Filipenses capítulo 2. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga los corazones cada uno de nosotros que la vamos a escuchar y la vamos a recibir en esta mañana. Agradecidos en Cristo es el título general que le he colocado a este nuevo mensaje o estos nuevos mensajes de los 4 capítulos de Filipenses. Agradecidos en Cristo. La semana pasada vimos vivir para Cristo. ¿Qué significa vivir para Cristo? ¿Qué implica vivir para Cristo? ¿Qué se ve en aquella persona que vive para Cristo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La semana pasada mencionábamos acerca de que no es una iglesia que padecía problemas doctrinales. No padecía problemas doctrinales, pero sí tenía problemas de riñas, puntualmente entre 2 mujeres llamadas Evodia y Síntique, que están en el capítulo 4, versículo 2. Ahí Pablo las menciona, Evodia y Síntique. Y el capítulo 2 que vamos a estudiar, Pablo va a hablar de las causas de los problemas, pero también va a hablar de la cura de los problemas interpersonales. Si nosotros le prestamos atención a la palabra, si nuestros 5 sentidos se dirigen a la palabra de Dios, podremos tomar decisiones, podremos arrepentirnos, podremos pedir perdón, podremos formar convicciones hoy, ahora, en estos momentos, para ver cuáles son las causas de las peleas, de las pendencias, para ver cuáles son las causas de aquellas cosas que nos hacen en casa o en el trabajo o con los vecinos o con la misma vida con quienes nos topemos, estar en conflicto, estar en riña, estar separados, divididos. Es un pasaje que habla, apunta a la unidad. Y yo por eso le puse a este capítulo 2
en favor de la unidad, en favor de la unidad. Así le he colocado al capítulo 2, en favor de la unidad. Tenemos en este capítulo 2 uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento y de la Biblia, dicho por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enfocado en la persona de Cristo acerca de lo que Cristo hizo, y es de llamar mucho la atención este pasaje de Filipenses capítulo 2, y tenemos que tener cautela para entenderlo, tenemos que tener pausa para poderlo asimilar y poder realmente captar el mensaje. Hay 4 personajes que van a aparecer aquí en este capítulo 2 de Filipenses. El primero es Cristo, el segundo es Pablo, el tercero es Timoteo y el cuarto es Epafrodito. Este pasaje de Filipenses capítulo 2 nos va a poner a todos en una posición, a todos aquellos, por supuesto, que hemos creído en Cristo, en una posición que nos otorga infinidad de bendiciones, infinidad de herramientas, pero una de las cosas más importantes que nos posiciona y nos condiciona es que todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que hemos hecho de Cristo nuestro Salvador, nuestro Señor, que nacimos de nuevo, que entendimos el mensaje de la salvación, para qué Cristo murió, tenemos la mente de Cristo. Grábate eso. Tenemos la mente de Cristo. Cristo nos dice a través de su ejemplo qué es tener su mente, qué es tener la mente de Cristo. Pablo nos anuncia eso, Timoteo nos anuncia eso y Epafrodito, porque los 4 nos van a modelar y nos van a mostrar la mente de Cristo y cómo el tener la mente de Cristo nos condiciona en un comportamiento, en una forma de actuar, nos da una actitud completamente distinta. Por eso el versículo clave del capítulo 2 es el 5, que dice en la Reina Valera 60, haya pues en vosotros este sentir. Las demás versiones pueden decir actitud, pueden decir pensamiento. Es la variedad de las versiones, la NTV, la Nueva Traducción Actual, la de las Américas, la actitud. La Reina Valera pone sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Tengan, dice otras versiones. Haya pues, tengan, que nosotros podamos ser como Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, Él es nuestra meta, Él es el motor que nos debe impulsar a todos a ver lo que hoy nos quiere enseñar, hoy nos quiere transmitir a través de Filipenses capítulo 2. Voy a leer los primeros 4 versículos que dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vemos en el versículo 1 cosas que deben motivarnos a nosotros. Podríamos preguntarnos a través del versículo 1, ¿qué es lo que nos motiva en Cristo? ¿Qué es aquello que nos motiva en Cristo, en nuestro caminar en Cristo? Quiero tomar en cuenta los versículos anteriores del capítulo 1, puntualmente el versículo 29 y el versículo 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, a causa de vivir por Cristo y para la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay una lucha, hay un padecimiento, hay un precio a pagar por creer en Cristo y por vivir para Cristo. La vida cristiana no es cómoda. La vida cristiana no es para los conformistas, no es para los que se quieren acomodar. Tú te puedes acomodar todo lo que quieras, pero evidentemente no vas a estar viviendo para Cristo, porque implica muchas cosas vivir para Cristo. Y una de ellas es pagar un precio alto, que es el dar testimonio, que es que otros se burlen, que es recibir condena,
como Pablo aquí, que estaba condenado injustamente, estaba preso, estaba en la cárcel. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto, lucha, batalla que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Seguía Pablo en una lucha, pero Pablo no se está enfocando en su problema, en su aflicción, sino lo que él veía que estaba padeciendo la iglesia de Filipos. ¿Qué estaba padeciendo? Problemas interpersonales, riñas, discusiones, peleas. Y por eso dice Pablo, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva en Cristo? ¿Te motiva el que tienes al Espíritu Santo la consolación? ¿Te motiva que tienes la comunión que puedes disfrutar con Él? ¿Te motiva que hay una misericordia de parte de Dios para tu vida? ¿Tienes lo que es el amor leal de parte de Dios que te da lo que no te mereces? ¿Eso te motiva en la posición que tienes en Cristo? Porque dice Pablo en el versículo 2, completad mi gozo. Ya los creyentes filipenses le habían producido gozo a Pablo con sus decisiones, pero evidentemente esto que estaban haciendo, esto no era motivo de gozo, sino de tristeza. Cuando nosotros vemos que hay peleas, que hay divisiones, que se separan las personas porque no se pueden poner de acuerdo, eso no es motivo de gozo. Y por eso Pablo dice, completad mi gozo, y dice, ¿de qué manera? Sintiendo lo mismo, versículo 2, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y está hablando aquí Pablo de la unidad que debían perseguir por la posición que tenían en Cristo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esto que está mencionando aquí Pablo de sentir lo mismo, es sentir lo mismo que Cristo sintió. Teniendo el mismo amor, es amar como Cristo. Sintiendo una misma cosa, es decir, pensando en los demás de una manera como Cristo pensó, es lo que debemos perseguir todos nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. El gozo que le íbamos a producir, o que ellos le iban a producir, o lo que vamos a producir nosotros a Dios, es a través de tener la mente de Cristo, tener el amor de Cristo y tener el interés de Cristo. Versículo 3, nada hagáis por contienda, por pelea, por discusión, por conflicto o por vanagloria. Es decir, si vas a completar mi gozo, si vas a realmente imitar a Cristo, a buscar tener la mente de Cristo, debes entender que vas a luchar con cosas internamente. Tu carne no te va a dejar. La voz de la carne te va a decir que no perdones, que no cedas, que seas egoísta, que pienses en ti mismo, que a ti te ofendieron, a ti te lastimaron, a ti te invadieron, a ti te quitaron. Eso te va a decir la voz de la carne. La voz de Satanás te va a decir hasta que mates, hasta que te vengues. Pero está la voz de Dios que nos dice aquí que nada tenemos que hacer por contienda o por vanagloria, orgullo, soberbia, vanidad, peleas, pleitos, conflictos. Vean lo que dice el versículo 14. Versículo 14, haced todo, dice Pablo, sin murmuraciones ni contiendas. Murmuración, queja. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Fueron rescatados y se quejaban. Fueron liberados y se quejaban. Tenían la presencia de Dios con ellos mismos, un libertador llamado Moisés, y se quejaban. La queja es parte de la naturaleza humana, la queja. Nos quejamos mucho. Y Pablo dice que tenemos que hacer todo sin quejarnos, sin murmurar, sin hablar mal de los demás. Y dice sin contienda, sin pelea, sin pelearnos. Por eso dice Pablo en el versículo 3, haced todo sin, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice Pablo, con humildad. Y menciona el rasgo de Cristo, humildad. Cristo fue humilde, y la idea de humildad aquí, la idea de humildad es que nosotros no perdamos el piso. Pero no solamente no perder el piso, porque yo estoy aquí en el piso, pero evidentemente lo que está diciendo el texto bíblico es que yo debo aprender a postrarme, a poner mi cara, a poner mi frente en el polvo, en la tierra, a humillarme realmente, a entender que de aquí yo vengo, aquí fue donde Dios
me dio soplo de vida y en esta forma yo recuerdo de dónde soy, dónde pertenezco. Soy polvo, soy tierra, soy barro en manos de un alfarero. No soy nada, no soy nadie, no merezco nada. Lo único que merezco por derecho es el infierno, es la condenación de mi alma. Alguien se quejaba en una reunión de hombres y él exigía sus derechos. Y un anciano que tenía problemas de sordera le dijo, a ver, no estoy escuchando. Y él dijo, estoy exigiendo mis derechos. Y ahí lo escuchó este viejito sordo y le dijo, ¿sabes que tus derechos, si tú realmente los recibieras, será que te vayas al infierno? Que te pierdas por la eternidad en los fuegos del infierno. Porque nuestros derechos son esos. Entonces no es que nosotros tenemos que mencionar, es que yo exijo mis derechos. Mis derechos son los mismos derechos que tuvo Cristo aquí y que por voluntad Él decidió ser humilde, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Y lo que está hablando aquí Pablo no es que yo tengo que decir, tengo que pensar que una persona que está presa tiene mejores caracteres que yo. No, lo que está diciendo Pablo aquí es que me debe interesar lo que esa persona necesita. Eso es, dice el versículo, eso es mirar a los demás como superiores. ¿Qué le interesa a esa persona? ¿Cuál es el interés de esa persona? ¿Cuáles son los intereses? Por eso dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y aquí están las causas de los problemas personales. Las contiendas, el orgullo, la soberbia, las peleas, el egoísmo. Si nosotros hoy nos quedáramos con una frase de este gran capítulo 2, sería esta del versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Grábate esto, por lo de los otros. Por lo de los otros. Porque un hijo de Dios que busca tener la mente de Cristo, que busca imitar a Cristo, que busca pensar como Cristo y busca tener la actitud que tuvo Cristo, piensa en los otros y vive su vida en función de los intereses de los demás. Ahora, yo te quiero decir algo. Si tú lo mencionas esto en una universidad secular, te van a decir que estás chiflado. Esto para el mundo, esto es basura para el mundo. Porque el mundo no piensa así. Esto es para el pueblo de Dios. Esto es para el reino de Dios. Y esto solo se puede conseguir con Cristo, en Cristo. Y quiero decirte algo. Puedes tener los años que tengas, puedo tener los años que tenga en Cristo. Puede ser bebé en Cristo, puedo tener muchos años. Pero todos tenemos la misma lucha en ese aspecto. No vivir para mis propios intereses, para mis propios gustos y mis propios placeres, sino para los de Cristo y para los de otros. Y es lo que el texto bíblico dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vean lo que dice el versículo 21 en referencia a Timoteo. Dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan, dice Pablo, todos están inmersos, todos están ensimismados, todos están en el mar de perseguir aquellas cosas que tienen que ver con sus placeres, que tienen que ver con una posición. Y aquí Pablo está hablando de Timoteo y de Epafrodito como dos personas que fueron abnegadas, siguiendo el ejemplo de Pablo, pero más siguiendo el ejemplo de Cristo, que los cuatro nos muestran abnegación. ¿Qué es la abnegación? ¿Es todo lo contrario a la autocompasión? Todo lo contrario, porque aquí Epafrodito se enfermó. Y Epafrodito nos vamos a enseñar que la enfermedad no es un motivo para centrarnos en nosotros mismos. También nos va a enseñar Timoteo la autopromoción, que hay una autopromoción hoy en muchos. Y la abnegación va en contra de la autopromoción, la autoexhibición. ¿Sí? Autocompasión, autopromoción, autoexhibición. Todo en contra de la abnegación. La abnegación es negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo. Y por eso el carácter de Cristo es lo que necesitamos para la abnegación. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros
esta actitud, este pensar, esta mente, este proceder, este ejemplo que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6 al versículo 8, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, y está hablando aquí de la deidad de Cristo, de la eternidad de Cristo. Cristo fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios, y subraya la palabra forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y vean lo que dice el versículo 7, repite la misma palabra, tomando forma de siervo. La esencia natural de Cristo siguió siendo la misma. Lo único que hizo Cristo fue cambiar de forma. La forma es que se vistió de humano, pero la esencia es, siguió siendo Dios. Y dice el versículo 7, hecho semejante. Semejante es igual a los hombres, a ti y a mí. Por eso dice Hebreos que puede compadecerse de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Lo voy a decir así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo puede hoy entenderte, puede entenderme la lucha que sostenemos, porque Él se hizo hombre sin dejar la esencia, la naturaleza de Dios. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, dice el texto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y volvemos a mencionar el concepto de humildad. Pero déjenme leerles un versículo, un texto bíblico que nos va a dar luz acerca de lo que Cristo hizo por nosotros al despojarse, que dice el versículo 7, se despojó. Es una palabrita interesantísima que muchos han malinterpretado. Cristo se vació. Cristo se vació, es la idea aquí. Pero no dejó de ser Dios, como muchos han malinterpretado y han mal enseñado. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 8. Vamos ahí a la epístola de Corintios, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, 2 de Corintios 8, 9, dice así. Dice el texto bíblico, 2 de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué nos enseña el texto bíblico aquí? Vean aquí lo que nos enseña, que un pobre puede dejar de ser pobre y puede convertirse en rico, pero no pierde la naturaleza de ser hombre. La naturaleza de ser hombre, no la pierde. Cambió de forma, cambió de posición, pero no perdió su naturaleza. Y aquí dice el texto bíblico que se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque dice la palabra de Dios que Él estaba en la gloria con el Padre. Y Él dejó la gloria para venir aquí a vestirse de nuestras humanidades miserables y pobres, para que a través de su andar y proceder nos enriqueciese a cada uno de nosotros con su gloria, con su salvación, con su perdón. Y tenemos que captar el mensaje de lo que Cristo hizo para que podamos hoy tomar decisiones. Dice el texto bíblico, se hizo pobre siendo rico. ¿Tú comprendes la riqueza que hay en el cielo? ¿Tú comprendes, captas, agarras la idea de lo que es la riqueza del cielo? ¿Tú estás entendiendo que la riqueza del cielo le da menosprecio a la riqueza terrenal que no pasa por lo material? No, la riqueza no pasa por lo material, no pasa por el dinero, no pasa por lo que tengamos. La riqueza no tiene que ver con eso.
La riqueza en el texto que estamos estudiando, la riqueza tiene que ver con renunciar a cosas para otorgar otras. El texto bíblico está inundado en abundancia de una renuncia para una entrega, porque eso es lo que nos está enseñando aquí Cristo, que Él dejó para venir a dar. Y la iglesia de hoy tiene que entender ese mensaje. Si nosotros queremos tener el carácter de Cristo para poder vencer, porque recuerden que estamos en un contexto de problemas interpersonales, de riñas, de conflictos, de peleas, de egoísmo, de orgullo y de vanagloria, que destruyen, que dividen, no fomentan unidad. Y aquí Pablo trae esto a escena, uno de los pasajes más extraordinarios del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, para enseñarnos que renuncia, para enseñarnos a ceder nuestros derechos, para enseñarnos a ser humildes, para enseñarnos a pelear con esta carne que quiere ser egoísta, que quiere ensimismar, quiere enfocar todos los reflectores a uno mismo. Y por eso Pablo dice que Cristo es nuestro ejemplo. Y Él se hizo obediente, amados míos, se hizo obediente, dice la palabra de Dios, hasta la muerte y muerte de cruz. No claudicó, no cedió a las burlas, a los escarnios que le hacían. Recuerden que para Cristo no fue un camino fácil, fue un camino doloroso, fue una vía de espinos, de contradicción, dice la palabra de Dios, de pecadores, contradicción de pecadores. Tú y yo que hemos vivido hasta estos momentos como sufrimiento por la causa de Cristo, nunca se va a comparar con lo que Cristo sufrió. Y Cristo fue obediente. ¿A quién fue obediente? A su Padre. Y es uno de los modelos que vamos a ver aquí en la Escritura, porque Timoteo fue un hijo que sirvió con Pablo como un padre en el Evangelio. Y un hijo hace eso. Un hijo aprende a ceder a lo que él cree que es conveniente para él, para servir a lo que el Padre está promoviendo. Y aquí el Padre, ¿qué promueve el Padre aquí? El Padre promueve el ejemplo del Hijo. El Padre aquí exalta, por eso dice el versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo lo exaltó. Y ese es el mensaje que el Padre, nuestro Padre, aquellos que hemos creído en Cristo y hemos pasado a ser parte de la familia de Dios, tenemos todos un mismo Padre. Y el Padre dice, si tú te aprendes a humillar, yo te voy a exaltar. Ve el ejemplo de mi Hijo. Mi Hijo dejó la gloria. Vino aquí e hizo silencio. Se enmudeció, dice la palabra de Dios. Y fue al matadero como oveja. Y estuvo en la cruz colgado. Y Él cumplió la misión, el propósito por el cual había venido a este mundo. Y fue exaltado. Y fue colocado nuevamente en el lugar de posición que Él había dejado por amor a ti y a mí, para venir a servirnos. Y dice la palabra de Dios que fue exaltado hasta lo sumo. Porque el que exalta así es Dios. Ahora, ¿cuántos podemos estar peleando por exaltaciones? ¿Cuánto podemos estar peleando por situaciones que tienen que ver con orgullos, con metas y formas de vida totalmente carnales y pecaminosas? El que exalta, dice aquí, es Dios, y Dios lo exaltó a Cristo. Y dice la Escritura que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, rápidamente acompáñenme a Isaías 45, 22 y 23. Ese nombre es la pregunta, ¿no? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Isaías 45, 22 y 23. Dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia,
y no será revocada, que a mí, dice la Escritura, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Poniendo el nombre de Jehová por encima de cualquier otro nombre o potestad, autoridad o dominio. Porque el solo nombre de Jehová debe infundirnos a ti y a mí temor, reverencia, respeto, actitud, obediencia, perdón, arrepentimiento. Ganas de ir por más por el Señor, de darle ahí esa segunda, tercera, las millas que sean necesarias. El perdón que sea necesario, porque lo necesitamos. Y ese nombre que sobre todo nombre es el nombre de Jehová. Pero también es el nombre de Jesús. Y lo que está diciendo aquí la Escritura es que lo pone por encima como lo máximo, como lo más importante de todo lo que tú puedas pensar que es algo importante, que es algo relevante, que es algo fabuloso, que es algo genial. Es el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué produce el nombre de Jesús? Los demonios temblaban ante el nombre de Jesús. Se escuchaba el nombre de Jesús y los demonios ahí se sujetaban a Jesús. El mar se sujetó. La mula de Balaam obedeció. El pez tragó a Jonás. El mar se calmó. El mar estaba embravecido y Jesús lo calmó. Al ciego le dio vista. Al cojo lo hizo caminar y andar. A ti y a mí nos dio la salvación de nuestras almas. Nos limpió nuestros pecados. Nos quitó ese mal interno que teníamos, esa carga pesada de la justificación que no podíamos obtener por nosotros mismos. Y Cristo vino y dijo, ahí te va, ahí pago toda tu deuda. Y consumo la obra que vine a hacer por ti con nombre y apellido. Por eso es un nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre de Jesús debe producir para nosotros deleite, placer, un enamoramiento continuo, constante, enamorarnos de Jesús, apasionarnos por Jesús. Y no de la boca para afuera, de todo corazón. Recuerden lo que pasaba con el pueblo de Israel. Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra. Enamorarnos de Jesús de corazón y exaltar su nombre y poner el nombre de Jesús siempre sobre todo. Pero dice la Escritura que para creyentes y no creyentes toda rodilla se va a doblar, dice el versículo 10, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra van a confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Hoy te quiero decir un mensaje de todo corazón, de parte de Dios. Hoy tienes la oportunidad de doblar rodillas en gracia ante Cristo. Porque mañana, o qué puede ser hoy en la tarde, porque no sabemos si hoy estamos vivos hasta las 5 o 10, no sabemos. Puede ser en juicio. Ahora es en gracia. Ahora es el momento para que tú y yo nos doblemos, nos dobleguemos, nos humillemos, cedamos a nuestros derechos. Hemos querido tomar control de nuestras vidas y así la hemos dirigido equivocadamente, egoístamente, con enojos, con iras, con pleitos, con conflictos. Y ahí estamos en riñas, separaciones, divorcios, hogares destruidos, padres e hijos, esposas y esposos. Una nación que está dividida, un mundo que está dividido, y hay una sola palabra que lo divide y es el pecado del corazón. Pero a eso vino Cristo, a solucionar el problema del pecado. Por eso hablamos de las causas y hablamos de la cura. Cristo es la cura. ¿Qué significa Cristo para ti, para mí? ¿Ya lo confesaste a Cristo? ¿Ya has confesado a Cristo como el Señor, como el Salvador? Recuerden que decir Señor es decir, yo hago tu voluntad, no la mía. Yo tengo un compromiso contigo, Cristo, al decirte Señor. No te digo Señor, Señor, y por detrás te crucifico, te crucifico. No, porque decir Señor nos compromete. Decir Señor, sí señores, escúchenlo bien, y señoras, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nos obliga. Nos obliga. ¿A qué nos obliga? A ver a Cristo. A ver a Cristo. ¿Y saben cuál ha sido uno de los grandes problemas del cristianismo?
que los hombres y las mujeres hemos colocado nuestros ojos en los hombres y las mujeres y no en Cristo. Hemos dejado de ver a Cristo como el ejemplo, como el personaje que debe ser siempre central. Y por eso Pablo dice en el versículo 12, pensando en esto, quiero recordarles algo. Amados míos, dice Pablo, el versículo 12, como siempre habéis obedecido. En la presencia de Pablo, cuando Pablo estaba ahí en Filipos, eran obedientes. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vean ustedes la mención reiterada de una palabra. Versículo 12, habéis obedecido. Dice el versículo 8 que Cristo fue obediente. Y aquí tenemos un mensaje para entender en nuestra salvación, en la salvación que hemos recibido de Cristo. Aquí no está hablando de que la salvación es por obras. Y aquí no está hablando de la salvación del alma en relación al perdón de los pecados para tener vida eterna. Acá está hablando de ser salvados de una situación. Y Pablo veía que la situación, si no se arreglaba, se iba a agravar. Porque es lo que pasa cuando no atendemos un cáncer. El cáncer mata, destruye. La corrupción del alma hace que cada vez seamos más odiosos, más egoístas, más vanidosos, más enojones, más quejumbrosos. Y es lo que está hablando Pablo aquí. La salvación debe obrar. La obra aquí de la salvación, el ocuparnos de la salvación, no es que yo tengo que hacer cosas para mantenerme salvo, para ser salvo, no. Lo único que yo tuve que hacer para ser salvo fue aceptar lo que Él hizo por mí, fue recibir lo que Él hizo por mí, fue gracia, fue misericordia, fue fe. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que el ocuparme de la salvación es el obrar de la salvación, las obras de la salvación, al haber sido salvo. Y aquí entra una de las grandes teologías que vamos a empezar a estudiar en el mes de septiembre, teologías bíblicas, prácticas, propias. La santificación, el progreso de la santificación, los agentes santificadores que Dios usa. Lo primero que Dios usa es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón a través de su palabra. Y aquí está su palabra siendo pronunciada, siendo predicada. Si no nos cambia esto, sabe Dios que nos va a poder cambiar. Dice el versículo, con temor y temblor, porque eso es lo que debe producir en los salvos el ocuparse de su salvación. El verme hoy cómo me encuentro en Cristo, cómo está siendo mi vida, revisar mi andar diario, mi devoción, mi amor al Señor, mi entrega y mi compromiso, mi pasión por Él, por las almas, por los perdidos, por su voluntad. Y Pablo dice algo aquí. Dios es el que produce esto. Dice el versículo, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce este tipo de cosas en aquellos en los que Él ha depositado su Espíritu Santo. Una actitud que busca la mente de Cristo, una actitud que busca hacer la voluntad de Cristo. Dios es el que produce. Miren, estamos en un contexto de servicio, de servir, de dar nuestras vidas por otros, de otorgar nuestros tiempos, nuestros sacrificios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, por la obra misionera, por la obra de Dios. En eso estamos y eso lo produce Dios. Y dice Pablo, si esto va a ser una realidad en nosotros, cuidado, dice Pablo, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por las quejas, por las murmuraciones. ¿Cuántas cientos, miles
de iglesias han sido divididas por este problema. Porque los cristianos no hemos aprendido lo que la palabra de Dios dice. Y puede haber mucha teología, puede haber mucho estudio bíblico, pero las iglesias se siguen dividiendo. ¿Saben por qué? Por envidias. Por anhelos de posiciones, de poder y no de servicio. Y cabe mencionar la repetición, que en el capítulo 1 hablamos del servicio. Versículo 1, siervos de Jesucristo, doulos, esclavos. Y aquí de vuelta Pablo nos está hablando exactamente lo mismo. Servicio, siervo, sin murmurar, sin quejarnos. Dice el versículo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sinceridad es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que ser sinceros. Dios nos salvó santos, Dios salvó pecadores. La iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de pecadores. Como dijo mi esposa, es un hospital del ejército, no es cualquier hospital. Venimos todos enfermos, todos lastimados y heridos, y ahí estamos en ese hospital del gran doctor del alma que es Él. Pero Él busca esto, sinceridad. Sinceros, y dice ahí irreprensibles. La idea de irreprensibles es lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 4. Miren lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 4, de alguien que es irreprensible. Daniel capítulo 6, versículo 4. Para aquellos que pensaban que irreprensible era solo para los pastores, vean lo que dice aquí. Filipenses 2, versículo 15 y Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel 6 nos va a explicar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. 6, 4. Dice, entonces, estoy en Daniel, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Y qué dice el versículo? Mas no podían hallar ¿qué? Ocasión alguna o falta, porque ya estoy hablando como puertorriqueño, porque él era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue hallada o hallado en él. Eso explica, eso traduce, eso nos da la explicación de alguien irreprensible. No se le puede hallar acusación. No se le puede encontrar falta. ¿Y qué está haciendo Pablo? Entonces, el irreprensible es algo imperfecto. No, dice Pablo. El irreprensible sí es alguien que peca, pero confiesa, pero pide perdón. Yo en la semana hablaba con un varón y le decía, hermano mío, que Satanás no te venda la mentira. No le compres la mentira a Satanás, que tú no puedes servir porque eres pecador, porque si no nadie podría servir. Yo lo único que te voy a pedir como siervo de Dios es que confieses tu pecado. Porque confesar el pecado es decirle a Dios lo que Él dice del pecado. Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado. Y la idea de irreprensible es, ¿pequé? Confesarlo. Pedir perdón, arrepentirme, restaurar aquello que lastimé, querí. Y dice el texto, volvamos a Filipenses, seáis, nos llama la atención esta palabrita, seáis, hablando del ser y no del hacer, irreprensible, sincero, no hallado en falta o en acusación, sencillo, sensible, simple. ¿Para qué? Para entender el mensaje y hacerlo, ponerlo en práctica, obrar, actuar. Es lo que está diciendo el texto bíblico, que nos tiene que mover el alma y la voluntad a tomar decisiones. Y dice el texto, hijos de Dios sin mancha. La idea de mancha es que hay santidad ahí. Por intención, por convicción hay santidad. Se busca la santidad. El gran mandamiento olvidado es este. Sed santos porque Dios es santo. Y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y Señor, que el Señor nos ayude y nos libre de endurecer nuestros corazones a través de lo que estamos escuchando de su voz, de su palabra. Dice el versículo, ¿por qué tenemos que ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren lo que dice el texto, porque estamos en medio de una generación como maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo.
Dios nos colocó en un mundo oscuro de tinieblas que no se ve para dónde se va. Así está el mundo. Y estamos esperando que un gobernante nos dirija. Eso está pero fatal. El pueblo de Dios es dirigido por la cabeza, que es Cristo, por sus líderes, que entienden y acatan las leyes de la palabra de Dios. Y estamos para ser luminares, porque tú pones una luz que no se crea sola. Dios crea esa luz en el corazón. Dios la crea. Dios la enciende en el corazón. ¿Para qué? Para cumplir un ministerio, una función que es iluminar. Estamos iluminando, estamos resplandeciendo, estamos dando testimonio de Jesucristo a los perdidos. Y dice el texto bíblico, asidos de la palabra de vida, aferrados, anclados a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo es el día que tú y yo vamos a comparecer ante Cristo. Pablo dice, yo pueda gloriarme de que no ha corrido en vano. Pablo está diciendo, yo pueda gloriarme de que ustedes entendieron el mensaje y que ustedes fueron obedientes a lo que les estoy enseñando en los problemas que tienen internos, de pleitos y discusiones y envidias y contiendas, y seamos humildes y tengamos la mente de Cristo y tengamos la actitud que tuvo Cristo, el obrar que tuvo Cristo, la obediencia que tuvo Cristo, y den fruto de esto, den testimonio y otros vengan más al Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no correr en vano es el fruto. Pablo dice esto en Colosenses capítulo 1, unas páginas más adelante, dice esto Pablo, 1:28, dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, presentar perfecto en Cristo Jesús. Esa era la carrera que Pablo no quería correr en vano. Presentar en Cristo a todo hombre de una manera perfecto. ¡Wow! ¡Qué meta, Pablo! ¡Qué desafío, Pablo! ¿Te seguimos? Sí, te seguimos, Pablo. Por supuesto que te vamos a seguir. Nos impacta el testimonio de este hombre de Dios. Desde la cárcel, preso. Y dice Pablo, no ha corrido en vano. Acuérdense que la palabra vano es algo hueco, que no tiene nada por dentro. Y correr en vano es andar así, sin sentido, sin propósito, sin un objetivo. Y eso es lo que nos va a enseñar Filipenses capítulo 3. Dice, ni en vano he trabajado. Porque trabajar en vano es justamente no poner a Cristo como el cimiento y el fundamento. Y termino con lo siguiente. Pablo dice en los versículos 17 en adelante. Déjenme leerlo y mencionarles nada más algunas cositas. Lo voy a leer todo porque vale la pena. 17 al 30. Pablo, Timoteo y Epafrodito. Venga. Dice el versículo 17, y aunque sea derramado como ofrenda, ¿sí?, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Eso es lo que implica la ofrenda, un sacrificio, un servicio que involucra la fe. En la fe está el sacrificio, en la fe está la disposición, la entrega, lo que le creo a Dios. Me gozo y regocijo. Pablo está hablando aquí del dar, del ofrendar. Y dice Pablo que él se dio, él se entregó, él se ofreció a Dios para ser usado como un siervo de Dios. Y dice Pablo, y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Pablo los invita a hacer exactamente lo mismo. Si yo estoy ofrendando mi vida, ofrenda tu vida. Versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, dice Pablo, al saber de vuestro estado. ¿Qué era lo que Pablo lo animaba? El estado de los creyentes, cómo se encontraban, cómo iban su caminar, progresaban, no progresaban, iban para atrás, iban para adelante, estaban tomando decisiones. ¿Eso lo animaba o lo desanimaba a Pablo? Y lo iba a hacer a través de un hombre, Timoteo. Versículo 20, versículo clave. Pues a ninguno, dice Pablo, a ninguno, Pablo tenía muchos seguidores, muchos discípulos, pero dice, ninguno tengo del mismo ánimo. Otra vez la palabra ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Por lo que vengo enseñando,
buscaban lo suyo propio, eran egoístas, se autopromocionaban, querían servicios públicos, placenteros, pero no servicios que les involucrara un sacrificio de abnegación. Y es lo que Pablo está hablando aquí en el versículo 20. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Porque la obra de Dios son personas. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Dice, no lo que es de Cristo Jesús. Yo quiero leerles un texto aquí que vale la pena mencionar. Lucas capítulo 8, versículo 14. Porque tú y yo, seguro, que el Espíritu Santo ahorita mismo nos dijo algo. Oye, ¿y por qué no estás produciendo fruto tú? ¿Y por qué no estás haciendo luminar? ¿Y por qué sigues peleándote? ¿Y por qué sigues ahí atascado en cosas? Bueno, Lucas 8:14 dice así. En el contexto está hablando del sembrador y la semilla. Y dice Jesús, palabras en rojo. Lucas 8:14, la que cayó, la semilla, la palabra de Dios, entre espinos. Estos son los que oyen, como tú y como yo, pero yéndose en media hora, son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. No llevan fruto. ¿Qué es lo que no nos hace llevar fruto? Los afanes. El poner nuestros ojos en lo que dice Pablo, lo suyo propio, y no cada cual también por lo de los otros. Y dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Me encanta este término, hijo a padre. Así deberíamos ser todos los que servimos en la obra de Dios, como hijos a padres. Y nos coloca en una posición, como desde el versículo 1, como hijos. Todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, por supuesto. Y hemos nacido de nuevo. Y reconocemos al Salvador. Y le damos lugar en nuestra vida. Y no andamos por la vida diciendo algo que no estamos realmente experimentando en el corazón. Consuelo, comunión, misericordia, afecto entrañable. Todo lo que podemos obtener en Cristo. Y dice el versículo que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Servicio nuevamente. Cristo el siervo, Pablo el siervo, Timoteo el siervo. Y Timoteo es un tipo de Cristo, porque Timoteo buscó ser como Cristo. Eso le enseñó Pablo. ¿Qué te han enseñado en la vida cristiana? ¿A quién debes parecerte? ¿A quién debes imitar? ¿A quién debes seguir? ¿A quién debes amar? ¿A quién debes respetar? ¿A quién debes obedecer? ¿A quién te debes someter? ¿A quién le debes ceder tus derechos? A Cristo. Y eso hizo Timoteo. Así que espero a este enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros, porque Pablo tenía la esperanza de salir de la cárcel. Tenía ese ánimo, esa ilusión de salir de la cárcel e ir y estar con los filipenses, pero habían instrumentos fuera que podían ir, ¿sí? Podían llevar. Versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Miren lo que dice aquí, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Tres cosas dice Pablo de Epafrodito, mi hermano. Eso habla de un amor de familia, una hermandad, mi hermano. Después dice colaborador, eso habla de servicio, de trabajo. Y después dice compañero de milicia, eso habla de conflicto, eso habla de pelea, de guerra, que juntos estaban librando la misma batalla, las almas que habían que rescatar con el Evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Epafrodito? Dice el versículo, ministrador de mis necesidades. Era una persona que recorría más de 1000 kilómetros, para llevar un donativo, una ofrenda a un siervo de Dios. Y dice Pablo, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. No fue grato para Epafrodito que los hermanos que lo enviaron se enterasen de que él se había enfermado. ¿Por qué? Porque Epafrodito decía, van a decir los hermanos, ¿por qué lo enviamos? Lo enviamos a que se enferme,
a que le pase algo. Y eso le pesaba a Epafrodito, le pesaba. Por eso hablábamos de la autocompasión, ¿ven? Epafrodito no centra la enfermedad en él, en que se enfermó. Y no fue rápido el proceso de la enfermedad, fue largo el proceso de la enfermedad. Y fue por servir al Señor, por trabajar para el Señor. Dice el versículo, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué está diciendo aquí el versículo? Que la misericordia de Dios es necesaria para los procesos de enfermedad. Y si hay algo que va a hacer que dejemos de estar enfermos, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y que Dios usa su misericordia para sanarnos. Pero también para quitarnos tristezas, porque Pablo, quiero que entiendan algo, Pablo en su interior tenía tristeza. Había tristeza en su interior. Por eso lo dice acá. Pablo estaba preso, hermanos. Pablo estaba en la peor cárcel. Pablo era condenado como un asesino, como un ladrón, como un homicida, como una persona muy, muy, muy mala. Y ahí estaba Pablo, injustamente. Y eso le producía tristeza, por supuesto. Pero Dios es fiel a sus siervos. Dios exaltó a Cristo, exaltó a Timoteo, exaltó a Pablo, exaltó a Epafrodito. ¿Saben cuál es la muestra de que exaltó a Epafrodito? El registro bíblico. Acá está. Podemos hoy cobrar ejemplo de Epafrodito. Versículo 28. Así que le envío, palabra clave, le envío, porque de eso se trata el dar, de enviar, de ofrecer. Dice, con mayor solicitud, prontitud, rapidez, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Dice Pablo, tenemos que poner a los siervos de Dios en estima, dice Pablo, no en menosprecio. Porque servir al Señor es lo mejor que alguien puede hacer y debe ser siempre puesto en estima. Tenemos que bendecir a los siervos y siervas del Señor en todo el mundo, de muchas maneras, porque por la obra de Cristo, subraya eso, la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tomen esa frase, exponiendo su vida, más de 1000 kilómetros de Epafrodito, llevando la ofrenda, llevando ahí el donativo de la iglesia de Filipos. No fueron los filipenses los que fueron, fue un miembro que llevó el donativo a el siervo del Señor para suplir, dice el versículo, lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Saben? Vamos a hacer un desafío, un reto práctico en este mes de agosto. Y el reto práctico es ofrendar a la obra misionera. Es dar para aquellos que están en la obra misionera. Como Iglesia Bíblica Juriquilla, este 2020 pudimos ofrendar toda la ofrenda del año. Toda la ofrenda del año. Tenemos 4 familias que estamos sustentando y sosteniendo en oración y con apoyo económico. Pero este mes, como celebración del 8º aniversario, vamos a levantar una ofrenda especial para las misiones. La familia Mogarro, Marco, Sheila, Marianela y Matías están en Brasil. Dios les concedió que alguien les ofrendara una casa. Alguien compró una casa en un lugar que está ahí en la selva, pero la casa está hecha a pedazos. Y la casa necesita reparación. Y queremos como iglesia mandarles una ofrenda para los arreglos de la casa. La familia Umarov, que está en Alemania, Willy y Nadia acaban de ser padres. Y todos los que hemos sido papás sabemos todo lo que implica el tener un hijo. Vamos a mandar una ofrenda especial por esta bendición, este regalo, y vamos a ser parte de eso. La familia Morales, Omar y Susi, Surizadai y Jaciel, que están en Tailandia, ellos están pasando una super prueba muy grande. Ahora, les extendieron 2 meses la visa, pero no saben lo que va a pasar. Y una de las cosas que puede llegar a pasar es que los envíen de vuelta a México. Y son gastos, son muchas cosas que involucra todo eso. Y como iglesia queremos ser parte con la familia Morales, extendiéndoles el amor, la gracia, con una ofrenda. Y la familia Ramírez, Marcelo y Vicky en Chile, igual, están atravesando pruebas, necesidades, y queremos ser parte con ellos enviándoles una ofrenda de amor. Con este pasaje que hoy ha traído a nuestras vidas, seamos prácticos. Miren, hasta los niños chiquititos. Yo quisiera que ellos, ahí en casa,
puedan pensar en Marianela, en Matías, en la bebé de los Sumaró, que tiene un nombre medio raro, después le decimos cómo se llama, pero también Jaciel y Surizadai, que como niños, quizás esta semana no comamos tantas papitas, tantas golosinas, y pongamos en un sobrecito una ofrenda que diga misioneros. Y podemos preparar sobrecitos para los hijos de los misioneros. Y en el mes de agosto, todo el mes de agosto, la ofrenda especial que se levante para las misiones, la vamos a enviar primero Dios. Y estoy seguro que vamos a poder bendecir mucho a estos siervos del Señor. Pero te quiero decir algo para cerrar. Y voy a ahondar esto en el capítulo 4, porque la iglesia necesita saber acerca de las ofrendas. Y miren, lo hablaba con mi consiervo Juan Marcos, él mismo me lo mencionaba y yo quiero tomar sus palabras. Le estamos robando la bendición a la iglesia de diezmar, de ofrendar. Y sí, en un sentido sí, en estos meses muchos han dejado de ofrendar. Muchos han dejado de apartar su diezmo fielmente para el Señor y presentarlo como cada domingo en el alfolí. Pero te quiero decir algo. ¿Cómo le hacían los filipenses? Acá ves un ejemplo tú. Más de 1000 kilómetros tuvo que recorrer Epafrodito para llevar una ofrenda. Tenemos que ser fieles al Señor. Y tenemos que ser obedientes al Señor. La ofrenda no tiene que ver con la necesidad. No es por tristeza ni por necesidad. Es por temor de Dios. Deuteronomio dice que Él te da la capacidad de hacer las riquezas. Y si tú tienes un pensamiento pecaminoso, confiésalo en estos momentos. Confiésalo en relación al tema del dinero. Porque la obra de Dios no se hace con dinero. Se hace con corazones generosos. ¿Saben que yo tengo personas como siervo de Dios que por muchos años como misionero me sostuvieron? Y hasta la fecha me preguntan, me llaman, están interesados por ser un siervo del Señor, por ser un siervo del Señor. ¿Qué actitud estamos teniendo para con las ofrendas, para con los diezmos, para con las misiones? ¿Estamos temiendo a Dios? La iglesia de Filipos no era una iglesia rica. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, hablando de los creyentes de Macedonia, que eran hermanitos de los de Filipos, dice que de su profunda pobreza les pedían el privilegio de participar en esta bendición de dar, porque dar es una bendición. Y todo Filipenses 2 nos habló de dar, de rendir, de ceder, de presentar. ¿Cuál es nuestra actitud? Cierro con esta frase. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quiero ser como Cristo? La frase es esta. Cristo se entregó. Cristo se dio. Nos parecemos más a Cristo cuando damos. Nos parecemos más a Cristo cuando damos. Pero ojo, entiéndelo bien, no te estoy pidiendo dinero. No. Porque si no te das al Señor, no te das al Señor, lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque yo lo estoy anunciando. Y eso no es temer a Dios. Todos aquellos que no lo han hecho en estos meses, no tienen una justificación delante de Dios. Porque pueden ser moneditas. Yo recuerdo una mujer en Mérida que ofrendaba a un misionero que yo conocí, que le ofrendaba 20 pesos. Pero era fiel. Y eso es lo que tenemos que ser, fieles. Date tú mismo al Señor primero. Busquemos la actitud de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias por ser nuestro modelo, nuestro motor, nuestro impulso, el que sopla viento a nuestras velas y nos dirige. Gracias Cristo por aparecer enfrente de nosotros en esta mañana, presentarnos a tu siervo Pablo, a tu siervo Timoteo, a tu siervo Epafrodito a través de estas palabras tan vivas y eficaces. Gracias por hablarnos al corazón. Cristo, queremos tener tu misma actitud, queremos ser como tú, en tu precioso
poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.